Bienvenidas, bienvenidos a mi exposición Estrategias retóricas contra el estereotipo en The Danger of a Single Story de Chimamanda Ngozi Adichie. Como el título sugiere, en esta presentación voy a abordar la TED Talk que Adichie pronunció en Oxford en el año 2009 dentro del ciclo de conferencias TED, y lo haré desde la perspectiva de la crítica retórica dentro del análisis crítico del discurso. Aunque Adichie es una autora de reconocido prestigio e inmensa popularidad, recordemos que la escritora nigeriana es uno de esos raros casos en literatura en que un autor cultiva con igual reconocimiento por parte de crítica y lectores diversos géneros: novela, relato breve, ensayo, narrativa autobiográfica. Colabora además de manera regular en prensa, revistas, medios online. Su obra es una exploración de la identidad en sus diversas manifestaciones: personal, cultural, lingüística, religiosa, de género, de clase. Aborda el conflicto entre los diversos aspectos de esa identidad, por ejemplo, entre identidad religiosa y de género, desde la perspectiva, en el caso de Adichie, feminista. Se trata también de un análisis de la negociación entre identidad y otredad, una reflexión sobre la propia identidad en contacto y en conflicto con otras comunidades. De nuevo, identidad entendida en sus diversas manifestaciones: cultural, lingüística, religiosa. La tensión entre la necesidad de adaptación y el deseo de conservar la identidad propia. Y por supuesto, de manera muy especial, se abordan los aspectos negativos de esta tensión: la discriminación, la alienación y, en el caso de la conferencia que nos ocupa, la reducción al estereotipo. Se trata de una narrativa siempre próxima a la experiencia de la autora, pero al mismo tiempo con autonomía y entidad propias. La voz de Adichie es muy personal, pero al mismo tiempo tiene un alcance universal. Como acabo de mencionar, existe en su obra un fuerte componente feminista, no solamente en obras específicamente dedicadas a este tema, como las que tenéis en pantalla, sino, que se trata de una preocupación que está por todas partes en su obra. Adichie participa en los debates internos del feminismo contemporáneo, una participación no libre de controversia en ocasiones, y en concreto la obra que tenéis, el ensayo que tenéis a la izquierda, We Should All Be Feminists, del año 2014, es una de esas obras que definen a un autor, que definen el perfil autorial de un escritor. Esta obra, como digo, del año 2014, este ensayo, fue previamente una TED Talk, igualmente, en este caso pronunciada en Londres, dentro de nuevo del ciclo de conferencias TED, y la enorme popularidad de este ensayo y de este discurso llevó incluso, a esta obra, la llevó más allá de los confines de lo estrictamente literario. En el año 2017, la primera directora creativa de Dior le dedicó un espacio dentro de su desfile, y con ello convirtió el título de la obra y de la TED Talk de Adichie en un eslogan, que se ha convertido ya en icónico dentro de la cultura pop. Su presencia mediática es igualmente carismática y regular, tanto en televisión como en podcasts. He escogido en este caso una imagen de su entrevista en The Daily Show en el año 2018 con Trevor Noah, y también en el podcast del propio Noah, What Now. Adichie ha tenido este mismo año una intervención. Su actividad oratoria es igualmente reconocida, y tanto en estas dos TED Talks que acabo de mencionar, la que nos ocupa en nuestra presentación y We Should All Be Feminists, como discursos en universidades, simposios y otros eventos culturales. The Danger of a Single Story, como he mencionado ya,
fue pronunciada en Oxford en el año 2009 y todavía hoy sigue siendo una de las 25 TED Talks más vistas de la historia de esta iniciativa. Como sabéis, TED Talks es un proyecto de divulgación científica, tecnológica, cultural. Algunas de las figuras más prestigiosas y más reconocidas de nuestra época han pasado por estas conferencias. Podéis ver encima de la fotografía de Adichie, podéis ver a Bill Gates, por ejemplo. Y es sumamente significativo que Adichie haya tenido 2 intervenciones en este proyecto, en esta iniciativa. Vamos a ver la charla TED de Adichie desde la perspectiva, como os comentaba, de la crítica retórica. En concreto voy a basarme en la propuesta de Ann Gill y Karen Wetby dentro, como os decía, del análisis crítico del discurso de Teun Van Dijk. El análisis crítico del discurso es una tendencia contemporánea de estudio del texto y de lo que de manera clásica se denominaba retórica, pero en lugar de abordar la retórica desde una perspectiva formal e inmanentista, se opta por una forma de análisis del discurso activo, dinámico y en contacto con la realidad, con la sociedad, con el mundo. El análisis crítico del discurso persigue analizar los discursos desde una perspectiva retórica, pero también práctica. La intención del análisis crítico del discurso es no solamente analizar formalmente un discurso, sino comprender cuáles son los mecanismos de funcionamiento de dicho discurso para producir un cambio real, para conseguir que, en fin, esperemos el mundo sea mejor. Son 3 las preguntas que Gill y Wetby se hacen, o mejor, nos invitan a hacernos cuando nos enfrentamos al análisis de un discurso. ¿Qué expectativas genera el contexto? ¿Qué es lo que el texto presenta al público? ¿Y qué características del texto son significativas? Debido a que no disponemos de mucho tiempo en esta presentación, me voy a centrar en la cuestión de la oradora, del género y de la estructura del discurso. La credibilidad de la oradora y la persona retórica son, en el caso de Adichie, dos factores prioritarios a la hora de abordar su discurso. Adichie, como ya hemos comentado, es una autora enormemente carismática y este prestigio va mucho más allá de lo puramente literario para abarcar ámbitos de la cultura que normalmente no suelen estar abiertos a los escritores literarios. El género que cultiva, por lo tanto, la autora es lo que Gill y Wetby denominan la retórica de promulgación y que consiste en la persuasión por medio del ejemplo. La persona retórica, digamos el personaje público que el orador adopta cuando se pone delante de su audiencia, debe por supuesto tener un carisma y tener una personalidad pública que ayude a que el discurso llegue al público. Por decirlo de otra manera, el orador tiene que tener credibilidad y ser un buen comunicador, porque de lo contrario el discurso en sí mismo no funcionaría. La persuasión por medio del ejemplo, esta retórica de promulgación, es especialmente evidente en el caso de The Danger of a Single Story. En este discurso, la autora muestra cómo la identidad se crea a partir de narrativas que el individuo hereda, recibe y elabora sobre sí mismo y sobre los otros. Fijaos que ella comienza su discurso con la declaración de identidad y de intenciones: I am a storyteller.
y a continuación nos anuncia su propósito de contarnos historias. En eso consistirá su discurso. Adichie trenza una serie de historias, una trama formada por breves historias acerca de su identidad como escritora. Sus narrativas de infancia, como escritora precoz, mimetizaban la ficción que leía, libros británicos y norteamericanos. Esto le proporcionó una idea equivocada de lo que es la literatura, tramas, personajes, contextos, tropos, todo ello tenía un fuerte componente eurocentrista y desde el punto de vista de su identidad, de la identidad de la propia Adichie, excluyente. Fue el descubrimiento de la literatura africana lo que produjo un cambio en su percepción de lo literario. La literatura, nos dice Adichie, pasa entonces de ser un fenómeno excluyente a ser una experiencia inclusiva, no solamente desde el punto de la lectura, sino también de la creación literaria. Estos relatos sobre su relación con la literatura se intercalan en el discurso con otros sobre los procesos de interacción y de percepción de la identidad propia y de la de los otros fuera ya del ámbito literario. Por ejemplo, en la historia de Fidé. Factores como la clase social, la procedencia geográfica, la cultura, la etnia, generan una serie de expectativas acerca de la identidad colectiva, individual, que reducen la complejidad del humano a la simplicidad del estereotipo. La reducción de la identidad a estereotipos tiene además un impacto decisivo, nos dice Adichie, en la interacción y en las relaciones humanas, impidiendo una comunicación fluida y un conocimiento auténtico entre las personas, incluso cuando existe una abierta disposición a ello. Adichie se adhiere a propuestas propias de la teoría literaria poscolonial, sobre todo de Edward Said, siendo ella misma, además, una de las principales representantes de la literatura poscolonial contemporánea. Se trata de un discurso en el que se nos presentan las dos caras de la literatura. Históricamente, ha sido usada como un instrumento de alienación cultural e identitaria en contextos de dominio y de opresión, como en el periodo colonial, pero también, nos dice Adichie, puede ser una herramienta decisiva a la hora de definir y de transmitir la identidad en términos propios y con una voz propia, como la propia Adichie hace en su obra. La estructura del discurso es entonces doble. Por una parte, una estructura típicamente retórica, circular, en la cual se cuentan narrativas acerca de la experiencia de la autora con la literatura, tanto como lectora como escritora. A continuación se narran historias sobre la vida, la experiencia en el mundo real de la autora, y se termina con una vuelta al perfil autorial de Adichie. El discurso termina con algunas historias acerca de sus iniciativas precisamente para promover dentro del ámbito africano, para promover iniciativas de tipo creativo, de escritura creativa, que, como la propia autora nos dice, son siempre recibidas con enorme éxito y entusiasmo. La estructura narrativa, por otra parte, es, como indico en la diapositiva, es una estructura típica de Bildungsroman, la narrativa como una forma de relato de la vida, desde la infancia, pasando por la juventud, sobre todo sus años de universidad, y terminando por la edad adulta como escritora, como autora ya consagrada.
En definitiva, en The Danger of a Single Story, Adichie elabora un discurso retórico de argumentación impecable, pero lo hace sin seguir las pautas esperables en el género, es decir, exposición de ideas, confirmatio, refutatio, captatio benevolentie. Su discurso es idiosincrático, está fundamentado en el prestigio de la oradora como autora literaria. Al entrelazar narraciones sobre lo literario y narraciones sobre la vida, Adichie no solo aúna ambos aspectos de su experiencia, sino también ambos discursos, el de la identidad y el de la ficción. Como criaturas narrativas que somos, los seres humanos expresamos y transmitimos nuestra experiencia individual y colectiva por medio de historias que tienen un profundo impacto en el modo en que percibimos a los demás y nos percibimos a nosotros mismos. Y esa percepción condiciona y determina nuestras relaciones y nuestra visión de lo humano. Contra la historia única que nos reduce a estereotipos, Adichie defiende las historias diversas, inclusivas, plurales, capaces de captar la complejidad y riqueza de la identidad y experiencia humanas, narradas siempre con voz propia. Literario retórico, el discurso de Adichie comprende y acoge esa pasión humana por el arte de contar historias siempre únicas y nunca la única. Muchas gracias.